bienvenida a todos los que están hoy día con nosotros y darle un agradecimiento a Lorena Barros de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con quien hemos preparado esta charla para ustedes. La charla va a ser de unos 45 a 60 minutos, después vendrá una sesión de consultas hasta no más allá de las 7:30 de la tarde para que no se aburra la gente. Esta presentación estamos grabando y voy a disponer de ella en YouTube para repartirla a ustedes en los próximos días. El tema de la presentación de hoy es escalamiento ex post de la energía fotovoltaica con acumulación hidroeléctrica y descarbonización controlada. Un título bastante importante que Carlos nos explicará luego. Bueno, sobre el tema podríamos decir que existe amplia conciencia en nuestro país de la necesidad y conveniencia de reducir el uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica. Por otra parte, se constata la disminución del recurso hídrico por las cada vez más escasas precipitaciones debido al cambio climático. Estos dos elementos hacen necesario y conveniente avanzar hacia una matriz energética limpia y sustentable. A la fecha, la capacidad instalada de la generación fotovoltaica y eólica es más que suficiente para prescindir de los combustibles fósiles en la generación de electricidad en nuestra matriz energética y así lograr el objetivo buscado. Sin embargo, el proceso de eliminación de la generación basada en combustibles fósiles no es trivial, y para hacerlo es necesario considerar una serie de factores para no alterar el buen funcionamiento del sistema actualmente. La solución a este proceso no es única y hay varios caminos posibles, pero es necesario encontrar uno que garantice el funcionamiento y la estabilidad del sistema eléctrico durante el proceso de cambio, como lo dije hace un momento atrás. Una forma de encontrar el camino correcto es usando un modelo de simulación que tome en cuenta todas las consideraciones de tipo técnico y contractuales que se encuentran en el sistema eléctrico, del cual se deduzca, del modelo, que se deduzca un plan de acción para obtener una descarbonización de nuestra canasta eléctrica. Bueno, todo este tema, que es muy interesante y muy complejo, nos hablará hoy día don Carlos Düring, quien es ingeniero mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María y quien tiene amplia experiencia en simulaciones de este tipo. Carlos inició su carrera profesional en 1972 en Alemania, donde trabajó en el consorcio MTU Aero Engines con Rolls-Royce en Múnich, en la fabricación y mantención de turbinas para aviones y camiones. De vuelta en Chile en el año 80, se dedicó al diseño de perforadoras neumáticas para la minería en la empresa Drillco Tools. Durante la década de los 80 estuvo dedicado a la coordinación técnica entre Endesa y sus proveedores en el proyecto Colbún Machicura. En los años 90 se abocó al suministro de propulsores para embarcaciones en varios astilleros chilenos. Actualmente, Carlos está dedicado al ejercicio libre de la profesión, realizando asesorías técnicas y el suministro de repuestos para barcos y grupos electrógenos. Entonces, con este amplio currículum, escuchemos a Carlos en su presentación de hoy día. Y Carlos, la pantalla es tuya para que inicies la charla. Carlos está muteado. Carlos está muteado, ya. Esperemos a que... Y nos puso compartir la pantalla. Sí. Ahí está, Carlos. Ahí estoy, ya. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación.
Y muy agradecido a todos los participantes a esta pequeña presentación que voy a hacer sobre un tema que me ha interesado bastante y que tuve tiempo para desarrollarlo, que es, como decía Gustavo, el escalamiento ex post de energía fotovoltaica. Un momento. Fotovoltaica residencial con acumulación hidroeléctrica y descarbonización controlada. En la medida que voy aumentando la energía fotovoltaica, me voy preocupando también de controlar y de bajar el consumo de combustibles fósiles, y estos exclusivamente como una función del tiempo y de la potencia. Entonces, el deseo de la comunidad de descarbonizar la canasta eléctrica de Chile, y considerando que debido a la contaminación antropogénica, es decir, provocada por la gente, que pueden ser las emisiones, se inhiban las precipitaciones en el continente. Esto es no está comprobado. Así que, pero lo presento igual, un criterio como para poder evaluar lo que estoy diciendo, lo presento en las primeras páginas. He realizado esta simulación con datos reales obtenidos de un periodo de un año en el SIC, que incluyen las siguientes iniciativas en las cuales he estado participando yo en diversos foros. El reciclaje de pasivos mineros en activos energéticos, es decir, hay muchas minas en desuso, que son grandes cavidades en los cerros, ¿no es cierto?, que eventualmente pueden servir como acumuladores para centrales hidroeléctricas de embalse. Después escuché a Nicola Borregard en la Cámara Chilena de la Construcción hablar de que Chile debería desarrollar una agenda agua-energía eléctrica. Después, y aquí viene ya entrando en materia, el reciclaje de las aguas turbinadas en las centrales de embalse por bombeo a embalses hidroeléctricos existentes, procurando mantenerlos siempre llenos. Eso es una utopía, pero eventualmente podemos llegar a eso. La generación hidroeléctrica de embalse en lo posible sin afectar la hidrología. La hidrología es importante para el regadío, ¿no es cierto?, y para ciertas zonas específicas que se requieren por la naturaleza, ¿no? Ahora, disponer de energías renovables para producir combustibles sintéticos. Vamos a ver que en la medida que vamos aumentando la energía fotovoltaica generada, se van a producir el beneficio de poder recuperar los embalses, pero también por las 8.000 y tantas horas que yo analicé para cada uno de los proveedores de energía, me doy cuenta de que hay la posibilidad de que se produzcan excedentes, que tengo que usarlos. Y ahí puedo bombear agua, puedo salinizar agua, puedo generar combustibles sintéticos como el hidrógeno verde, el amoníaco, y bombear agua para enverdecer el desierto, en fin. Todo eso estaría como desarrollándose en esto. Electromovilidad, agua sanitaria caliente y electrificación de vivienda. Ese es uno de los temas que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y aportar estabilidad de frecuencia, esto ya es más técnico. El problema está en que en la medida que van ingresando al sistema fuentes renovables, no siempre aportan reserva de giro, es decir, inercia al sistema, porque son sistemas de electrónicos, o sea, de eléctricos que tienen inercia, ¿no es cierto? Los motores, las bombas, los compresores, pasan a sistemas que no tienen inercia, que son electrónicos, que son donde se produce la inercia simulándola electrónicamente. Y además de eso se usan motores sincrónicos que además de eso dan estabilidad al sistema en cuanto a su frecuencia. Por otro lado, también atenúan las resonancias subsincrónicas, creo que eso es así, ¿no es cierto? No soy eléctrico, pero eventualmente puede generarse aquí una discusión,
porque lo que se está usando serían motores sincrónicos y no sincrónicos en las bombas. Y aquí una frase importante: sin acumulación de energía en forma que sea baterías, con calor, con embalses, no se va a poder descarbonizar la matriz energética de Chile, y eso lo voy a decir, que lo voy a en cierta medida mostrar aquí. Bueno, el sistema eléctrico en realidad consta, ¿no es cierto?, de las habitaciones. Aquí, ¿ven el puntero? Consta de las habitaciones, de las ciudades, ¿no es cierto? Después tenemos una red, un sistema, ¿no es cierto?, que tiene centrales térmicas y centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas pueden ser de dos tipos: de pasada, ¿no es cierto? O sea, lo que viene por el riachuelo, por el estero, por el río, se convierte en energía por una diferencia de altura que hay. Si no se requiere de esa energía porque sobra en el sistema, bueno, se cierra la válvula, ¿no es cierto? Se cierran los álabes fijos de la turbina, no consume tanta agua y el agua pasa por el vertedero. Ahora aquí tenemos una central hidroeléctrica de embalse, que aquí tenemos la represa, ¿no es cierto? Aquí tenemos el embalse hacia acá, y generalmente esto está en el sentido figurado, se llena por las precipitaciones, por la lluvia, por la nieve, ¿no es cierto?, que se deposita en los cerros detrás del embalse. Todo eso baja por los ríos y como por ejemplo el caso del río Maule, que tiene el embalse, la represa de Colbún, ¿no es cierto? Ahí se para el río y se embalsa el agua, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, las turbinas, los generadores, y a la salida el desagüe de la sala de máquinas se embalsa nuevamente, y estos casos ya se están dando en Chile, como por ejemplo en el caso de Colbún y Machicura, donde Colbún y Machicura tienen una diferencia. Este sería Machicura, este sería Colbún, hay una diferencia de altura de más o menos unos 100 metros. Ahora, sí, y aquí están las centrales térmicas, como decía, pero también están las eólicas, están todas las demás centrales que pueden ir acoplados a un sistema interconectado. Ahora, vamos a ver que lo que aportan las casas, ¿no es cierto?, con su sistema fotovoltaico incorporado, van a ocupar una parte. De hecho, yo saqué las cuentas más o menos que una casa que tiene un empalme de 3 kilowatts, en general todas las casas, hay un promedio de 5,02 horas que se cosecha energía fotovoltaica. Es un dato que yo obtuve durante modelaciones que hice durante 2-3 años. 5,02, 3 kilowatts al día, multiplicado por 5, son 15 kilowatt horas diarios, en 30 días son 450 kilowatt horas diarios, mensuales, y esa casa no consume más, yo lo puedo ver en mi cuenta, no consumo más de 120, 180 kilowatt horas mensuales, es decir, tengo un aporte que hacer. Yo lo puedo poner en una batería, pero yo prefiero divulgar la idea de suministrarlo al sistema para que el sistema empiece, qué sé yo, a bajar la generación de las centrales de embalse, ¿no es cierto? Y si estas ya están completamente apagadas, las centrales térmicas tienen algunos curtailment o restricciones para operar y para sacarse del sistema, que las tengo consideradas también en mis estudios. Entonces, cuando ya no hay por dónde bajar la energía, porque es tanta el aporte de las casas, por cierto, por algunas horas nomás, pero existe, entonces yo tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de echar a andar bombas, bombear del contraembalse, lo voy a denominar contraembalse, que puede ser en el lecho de un río, puede ser un acuífero que está al lado, puede ser, qué sé yo, si tenemos minas en desuso que las queremos usar, tenemos la mina, ¿no es cierto?, arriba en el cerro, y el relave abajo, cualquier cosa que pueda acumular agua durante horas, y puede servir, digamos, para echar a andar bombas y bombear agua desde
la parte de abajo del agua turbinada, que pasó ya por la turbina de generación del embalse, ¿no es cierto? La bombeo de vuelta al embalse. Ahora, esto aquí, por supuesto, que las nubes solamente pueden llegar al interior del país, ¿no es cierto? Y pueden inundar prácticamente desde el mar, porque las nubes se van a generar en el océano, ¿no es cierto? Y van a entrar al continente siempre y cuando la presión sobre el mar, sobre el océano, sea mayor, levemente mayor que la presión que exista atmosférica que exista sobre el continente. Va a llegar las nubes que aportan agua y aportan nieve y que la depositan digamos, en el continente. Pero esto, como decía, siempre y cuando la presión del continente sea menor que la presión del mar, del océano. Y yo, por una iniciativa de Sergio Demetrio, que me dijo, oye, pero eso, ¿qué fundamento tiene? Entonces yo fui a la oficina de meteorología, de la Dirección de Meteorología de la FACH, ¿no es cierto? Y ellos me proporcionaron datos yo lo consideré exclusivamente aquí en la Quinta Normal, ¿no es cierto?, donde está la oficina de meteorología, y además de eso me conseguí un proveedor de datos que está en la costa, o sea, al poniente de Chile, que es el Faro Punta Ángeles, que depende de la dirección del territorio marítimo. Y puse positivo desde el 0 hacia arriba, positivo la presión del mar y negativo la presión del continente. Y me doy cuenta que la presión del continente, en la mayoría de los días, prácticamente un día, en agosto del año pasado, era mayor la presión del océano con respecto a la presión del continente. Y eso sí que me preocupó porque veo de que en esta condición, donde prácticamente casi siempre la presión del continente es mayor que la del mar, no va a ingresar aire húmedo desde el mar al continente. Y si nos fijamos nosotros, prácticamente la atmósfera llega hasta los 27.000 metros y tenemos nosotros que Chile limita por el lado oriente, por la cordillera que voy a considerar 4.000 metros, ¿no es cierto? Y por el oriente, por el poniente, por la cordillera de la costa, que voy a estimar o voy a fijar un valor más o menos unos 1.000 metros de altura. Y dentro de esto prácticamente tiene que entrar el agua de mar, sobrepasar el primer escollo, que sería la cordillera de la costa, y eso provoca esta curva. Y las fórmulas que usé son las fórmulas que se usan habitualmente, ¿no es cierto?, para determinar la presión en función de la altura, el H, ¿no es cierto?, y en función de la temperatura ambiente, la presión a nivel de donde está la central, la oficina de meteorología, donde están los sensores de meteorología, ¿no es cierto?, y el peso molecular. Y aquí es donde surgen los problemas, porque el aire seco es 72% de nitrógeno con un peso molecular de 28 y 28% de oxígeno, cuyo peso molecular es 32. Ese es el aire seco. Sin embargo, si yo le agrego humedad, el peso molecular del agua es 18. En consecuencia, el peso molecular del continente siempre va a ser el más bajo de todos. Porque aquí, además de eso, en el PM, que es el peso molecular, yo tengo que agregar, si es que hay CO2, el CO2 tiene un peso molecular de 44, es decir, va a ser súper complicado de que estos gases aquí súper pesados permitan de que entre aire húmedo desde el mar hacia la cordillera. Pero esto yo lo consideré como una conjetura, porque traté de ver qué es lo que había en las oficinas de meteorología al respecto, y la verdad que no han hecho esto aquí. No sé si alguien haya visto un gráfico así. Bueno, seguimos ahora
los datos, estos son los datos ahora que yo usé. Este es un año completo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la energía, bioenergía, y en la bioenergía yo consideré tanto el aporte que hacen las granjas que producen biocombustibles, ¿no es cierto? Pero también usé el caso de las fábricas de celulosa que necesitan para su proceso vapor de un bar, en general de un bar para proceso. Pero hacer una caldera para generar vapor de un bar es inmensamente grande, entonces se produce vapor a 10 bar, se pasa por una turbina de descompresión y a la salida de la turbina de descompresión tenemos vapor de un bar de sobrepresión y además de eso tenemos energía eléctrica porque la turbina está acoplada con un generador y ese generador entrega energía eléctrica, la que le sobre, ¿no es cierto?, de todo su proceso, la entrega a la red. Si nosotros le impedimos que entreguen esa energía a la red, tiene que parar la planta, porque ¿qué hace con el excedente? No tendría el vapor para funcionar. Ahora las centrales, o sea, las fábricas de celulosa, también tienen otra cosa más, que lo que se ocupa del árbol para hacer celulosa es la fibra nomás. Y la lignina pasa a formar en los digestores un combustible que lo usan ellos, que es el licor negro. Es decir, por dos lados las plantas de celulosa dependen de turbinas, dependen de calderas y dependen de una conexión hacia la electricidad. Las otras plantas que también consideren esto, porque también están afectadas al mismo sistema, son las refinerías de petróleo. También para sus procesos necesitan mucho vapor de un bar, pero también todo lo que son las bombas, por razones de que estamos trabajando con combustible, todas las bombas no son con motores eléctricos, sino que son con pequeñas turbinitas, ¿no es cierto?, que las mueven los compresores, todo es movido con turbinas a vapor, que entra el vapor de 10 bar por un lado, sale de un bar y con eso operan los sistemas. Están así en las plantas, en las refinerías de petróleo, ¿no es cierto?, que hay mucha gente verificando dónde se pueden producir fugas para evitar, digamos, explosiones por ese lado. Pero por otro lado también los sistemas de control distribuidos son todos con aire comprimido. Después están las centrales eólicas, ¿no es cierto?, que tienen un color celeste. Las solares, que son amarillas, hay que fijarse en el código de colores. Las de pasada son verdes. Las térmicas recíprocas, o sea, los motores diésel, por decirlo así, son un azul más oscuro. Las de embalse son café. Café lo van a ver más adelante. Resulta que los embalses ya están bastante secos y lo único que se ve es el fondo del embalse. Las térmicas con turbinas a gas, ¿no es cierto?, está con un color morado, la térmica de ciclo combinado con un color rojo y las térmicas de carbón son negras. Para mis estudios yo junté estas dos, la térmica de ciclo combinado y la térmica con turbina de vapor de carbón, porque ambas, en el estricto rigor de la palabra, ambas funcionan con vapor de agua, y al tener vapor de agua tienen como si calderas, y las calderas merecen un trato especial que no se pueden llegar y echar a andar de un momento a otro, detener de un momento a otro, y además de eso tienen una regulación entre el 100 y el 75% que yo lo consideré en este estudio. Por supuesto que todos los datos que yo estoy aportando están todos parametrizados. Si alguien dice, no, pero en realidad no es 75%, debería ser 60%. Bueno, hay que rehacer todo este asunto nuevamente. Ahora, para entender un poquito más de qué se trata esto, saqué aquí una franja nomás, hice esto. Aquí tenemos nosotros el carbón, ¿no es cierto?, las turbinas a gas, las centrales de ciclo combinado, aquí entre medio se ve una franja azulita que son las centrales del diésel recíproca, el café son las centrales de embalse, el verde, como decía anteriormente, son las centrales de pasada, aquí tenemos el celeste, estos son las eólicas, el rosado
son las centrales biocentrales con biocombustibles, pero también las centrales de, ¿cómo se llama? Las refinerías de petróleo y las fábricas de celulosa. Y al final tenemos aquí la central, el aporte de la fotovoltaico. Esto es tal como es ahora. Este gráfico es tal como es ahora. La demanda de este día, de esta hora, por ejemplo, es en la envolvente de todo esto, que incluye el área amarilla. Y yo dibujé esta línea negra aquí, debajo, entre la demanda, ¿no es cierto?, y menos el aporte de la energía fotovoltaica. Y esto va a ser bien interesante seguir esta línea negra en el futuro. Y como una visión bastante general de esto aquí, dibujé todavía un promedio diario de cómo se ve este gráfico. Aquí están las 8.000 horas reducidas a 24 horas, pero no solamente 24 horas, sino que yo lo amplié también hasta las 36 horas, las 24 horas terminadas aquí, porque aquí veo algunas holguras que me pueden servir, por ejemplo, para llenar las baterías del Transantiago, para electromovilidad, todo lo que se puede usar de noche, porque esto está entre las 11 de la noche, ¿no es cierto?, y las 12 del día siguiente, pero bueno, aquí algo se puede hacer. Aquí nuevamente el código de colores, refinerías de petróleo, celulosa, este de aquí es eólico, pasada, embalse, aquí entre medio se ve máquinas recíprocas, esto es turbinas a gas, ciclo combinado y carbón. Aquí se nota claramente cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, entre embalse y todo lo que son los combustibles fósiles. Ya, aquí vamos a hacer la primera modelación ahora. Así es como se ve el asunto. Tenemos un consumo total en combustibles fósiles de 31 millones de megawatt horas al año, que es la suma de todo esto aquí, de biotérmica, de ciclo combinado, carbón, turbinas a gas y máquinas recíprocas, ¿no es cierto? Aquí tenemos la energía total usada ese año, son 54 millones de megawatt horas al año, ¿no es cierto? Yo consideré la máxima potencia que apareció, la usé yo como el límite de mi estudio. O sea, si es que hay una mayor capacidad de transmisión, en buena hora, pero la transmisión que yo usé fue 8.057. Yo sé que hay más. Ahora, en cuanto a transmisión, debido a que estamos restándole la fotovoltaica, ¿no es cierto?, solamente se transmitieron 52 millones de megawatt horas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las potencias instaladas para el térmica de ciclo combinado. Aquí tenemos la capacidad que tenemos en térmica de carbón, térmica de, ¿cómo se llama?, de turbinas a gas. Estas son las máquinas recíprocas, o motores diésel. Esta es la potencia instalada en embalses, ¿no es cierto? Estas son la potencia instalada en centrales de pasada, están bastante cercanas ya. Sin embargo, la potencia que produce las centrales de pasada es bastante mayor que un 50% más casi que las centrales de embalse. La eólica, bueno, aquí está su valor de la potencia instalada, el aporte en energía al año, ¿no es cierto? Después la solar tenemos 1.423 megawatts instalados y tenemos 2 millones de megawatts generados este año. Aquí tenemos nosotros la situación actual, ¿no es cierto?, que es la inercia o la reserva de inercia. La máxima y la mínima son iguales, o sea, está cubierta absolutamente el requerimiento de inercia del sistema, que empieza a disminuir en la medida que voy aportando con energías renovables. Ahora, ¿con qué es lo que cuento?
Y para eso usé yo el diagrama unilineal, porque los datos que yo bajé fueron los del SIC. Aquí yo usé el diagrama unilineal del SIC, ¿no es cierto?, donde tengo desde Taltal hasta Electrogen en la Isla Grande de Chiloé, tengo 617 subestaciones, 1217 transformadores y una potencia que puede ingresar, ¿no es cierto?, fotovoltaica de hasta 38.000 megavolt ampere, que por 0,8 son 30.000 megawatts que podrían ingresarse a través de las subestaciones, ¿no es cierto?, y aparecer en el sistema interconectado central, que en este caso solamente es del SIC. Y aquí tenemos Chagavía, ¿no es cierto? Pues yo saqué una parte nomás porque es inmenso el diagrama, los espejos, ferrocarriles, la cisterna, Lord Cochrane, o sea, lo que estaba cercano a Santiago lo demuestro aquí, pero en realidad está desde Taltal hasta la Isla Grande de Chiloé. Ahora, tengo aquí una indicación de cómo fue en 24 horas la aparición de la demanda de generación. Durante todo el año, esta sería la distribución de los 8.056 megawatts que fue la potencia máxima, ¿no es cierto?, los 54 millones de gigawatt horas, o sea, 54 millones de megawatt horas al año. Y aquí tenemos nosotros unos factores de planta que son bastante, los inventé yo, para tener una impresión nomás. Esto es las centrales de pasada, de 2.000 megawatts a más o menos 600 megawatts, se distribuyen durante los 365 días del año, en las 24 horas, no hay prácticamente, es parejo, solamente que varía de potencia de acuerdo al día. Estas son las térmicas, ¿no es cierto?, que son 5.200 megawatts instalados, entregados al sistema 31.175 megawatt horas al año, ¿no es cierto? Esas son las térmicas. Después tenemos las bio. Aquí tenemos 5.000 megas y aquí tenemos 400 megas, es decir, bastante menos. Estas son todas las centrales que describí anteriormente como bio. Después tenemos las motores a gas. Estas son bio también, con combustibles bio, pero ya tienen una distribución un poquito rara porque no siempre hay disponibilidad de gas para un motor de combustión Jenbacher, ¿no es cierto?, o Caterpillar o Cummins, entonces por supuesto que cae en esos momentos. Aquí tenemos la térmica con turbina a carbón, que es así la distribución, ¿no es cierto?, entre los 2.000 a los prácticamente a 800 megawatt durante los 365 días, ¿no es cierto? Pero vemos que en el tiempo está bastante presente esto, ¿no? Por ejemplo, la térmica en total no está tan presente como está bastante presente, es decir, entrega los 17 millones de megawatt horas al año. Después tenemos las térmicas de ciclo combinado, también es bastante menor, aquí tenemos 2.500, aquí tenemos no más que 1.000, y aquí tenemos, no sé cómo interpretar esto, pero aquí tenemos dos niveles. Posiblemente haya momentos donde se usa solamente la turbina a gas, sin generar vapor, y en estos casos de aquí arriba, por supuesto, se genera vapor también y es de ciclo combinado completo. Estas tampoco están muy presentes, ¿no es cierto?, 23% en cuanto al tiempo. Aquí están las térmicas, turbinas a gas. Este es como por decirlo, el comodín. Esta, la turbina a gas, es como una turbina a un avión. Si yo voy a Punta Arenas, ¿no es cierto?, y el avión hace stopover en Puerto Montt, no puedo esperar 3 días para que la turbina se enfríe y poderla volver a echar a andar. No, se bajan los pasajeros, se suben los nuevos pasajeros y en 20 minutos el avión tiene que estar en el aire nuevamente. Esa sería la operación de esto, o sea, que es como un comodín. Pero su presencia actualmente es relativamente baja, porque consumen gas, que puede ser que está muchas veces gas o petróleo, y que muchas veces está afecto el gas al take or pay,
al TOP, que es bastante rígido, es bastante complicado por los contratos que hay. Las máquinas recíprocas, como vemos, esta aquí aparecen cuando se corta la luz, ¿no es cierto? Parten andando las plantas para suministrar en algunas partes energía, pero fundamentalmente parten cuando el precio, el costo marginal de la energía eléctrica es bastante alta, o sea, es un buen negocio este asunto. Y son bastante chicas, pero parece que son bien remuneradas. Después están las centrales de embalse, y estas sí que son importantes, y estas son las que tienen 3.400 megawatts instalados, pero los estamos usando solamente 2.300 megawatts más o menos por la hidrología, ¿no? Y de hecho son bastante útiles porque permiten una regulación grande, es decir, entre, qué sé yo, para el mismo día entre 800 y 2.300 megawatts, lo permite todo esto regular o producir una central hidroeléctrica de embalse. Después están las eólicas, esto sí que es un plato de tallarines aquí, que no se puede hacer mucho, hay que considerarlo tal cual como aparezca, tiene bastante presencia en el tiempo, claro, o sea, nadie se va a subir a cortar una de estas centrales, ¿ah? y funcionan si bien su presencia en cuanto a energía es bastante menor. Y ahora viene esto aquí, que esto es lo que yo usé porque puedo instalar en cualquier parte un sistema fotovoltaico, y esto aquí es el resumen en 365 días de todos los días y todas las horas que aparece, ¿no es cierto?, la energía fotovoltaica. No sé qué puede ser esto aquí, pero es interesante ver cómo es que esta es muy pareja, ¿no es cierto?, a diferencia de esto que no sabría qué hacer. Aparece cuando aparece y desaparece cuando desaparece, pero esta sí que yo sé que está presente entre las 7 y las, qué sé yo, las 20 horas en pleno. Ahora, aquí empiezo yo con mis modelaciones. Habíamos visto anteriormente que aquí teníamos 1.400 megawatts solares con una entrega de 2 millones de megawatt horas al año de energía fotovoltaica, ¿no es cierto? Y aquí tenemos 1.500, o sea, un poquito más. Tal como decía yo anteriormente, en alguna parte tengo que tener yo una válvula de escape para los excedentes, y yo consideré como los excedentes en este sistema las energías, ¿cómo se llama?, de pasada. Es decir, si yo a la demanda le resto la energía fotovoltaica, le resto la bioeólica, en la componente de energía de embalse, y esta aquí que la tengo un poquito restringida. Yo le puse que el mínimo térmico estaba en 75%, es decir, la central está aquí. Este es un valor que, por supuesto, no sé si es generalmente aceptado, pero la central funciona entre el 100% y el 75%, ¿no es cierto? Y tiene esta otra limitación. Cuando la detengo, debería permanecer 72 horas como mínimo detenida, y si es que la echo a andar, debería permanecer andando por lo menos 144 horas. No, porque aquí hay costos altos para echarla a andar y detenerla. Además de eso, las calderas empiezan a tener problemas también de fisuras por el estrés térmico a la cual son sometidas. Entonces yo consideré esto como las limitaciones. Por supuesto que esto es absolutamente revisable, y si se cambian los valores, bueno, hay que hacer todo el cálculo de nuevo, y están los algoritmos, están todos incorporados en el sistema. Y entonces aquí tenemos, yo había dicho anteriormente que iba a juntar las de ciclo combinado y la de carbón, porque ambas funcionan con vapor, y las junté en este color que no es ni rojo ni es negro, sino que es rojo oscuro. ¿Cómo se llama? La energía de los embalses, por supuesto que la ajusté a lo que faltaba, ¿no es cierto? Eso me permite la central de embalse de ir viendo qué es lo que falta, y si es que sobra
energía, como en este caso, donde la demanda es baja, ¿no es cierto? Entonces yo sencillamente tengo que tener una válvula de escape y verter algo. Y en este caso, por simplificarme las cosas, vertí las energías de las centrales de pasada. Que como digo, basta con cerrar los álabes móviles, los álabes fijos, y ya no pasa tanta agua por la turbina, y si se acumula agua en la cámara de carga, sencillamente se vierte. Así se ve esto aquí prácticamente, esto que se vierte aquí, no aparece aquí, y esta es la configuración en general del criterio que se usa. Es decir, el sistema tiene que estar absolutamente tarado. La demanda tiene que ser cubierta por todas las fuentes que están presentes, que fueron despachadas para ese día, ¿no? No debe haber nada debajo salvo las cosas que se vierten, salvo las energías que se vierten. Ahora, esta parte de aquí, ¿no es cierto?, que es una que tuve que analizar bastante en detalle, porque resulta que esto no se ve tan sencillo como esto. O sea, aquí vemos que hay bastante ruido entre estas dos, pero ¿qué pasa si esto aumenta bastante más, ¿no es cierto? Yo voy a tener aquí una potencia que va a ser bastante complicada durante todo el año. Y para eso yo hice una estratificación, hice un análisis de potencia y energía que se podía generar. Y para eso hice esta curva aquí, o sea, para el 25% de la potencia máxima, ¿no es cierto? Potencia máxima aquí, que tenía en esta parte aquí, porque aquí estoy produciendo cuál ha de ser la potencia máxima para cumplir con esta restricción, ¿no? Y hice una curva aquí de Gauss en la cual consideré para 10% de potencia, la energía que yo puedo transmitir es el 25%, y así, y estos son datos que yo bajé del sistema, o sea, hice una estratificación y a esto le agregué una curva de Gauss, no sé, aquí está no sé, creo que se llama curva de Chi porque está desplazada desde el centro, pero aquí tenemos el valor promedio, ¿no es cierto? Y el máximo debería ser, como yo tengo 25% aquí, 75%, tengo 25% con respecto al 100%, o sea, entre el 12,5 más y el 12,5 menos es lo que yo tengo que aplicar aquí, y aquí tendríamos la máxima potencia, que aquí cae en 52% de la potencia máxima que aparece en esta parte de aquí, ¿no? Y la potencia mínima que yo puedo funcionar son del orden de los 39%. Y aquí vemos que la potencia máxima son 1176 megawatts y la mínima 882 megawatts, y este es el 75% de esta. Bueno, y con esto empiezo a trabajar entonces. Veo yo que la energía la energía del carbón y de las centrales de ciclo combinado baja bastante, y me afecta esto porque teníamos anteriormente 31 millones de megawatt horas al año, y aquí ya estamos en 24 millones de megawatt horas al año, o sea, se ha disminuido. Pero ¿qué es lo que pasa? Aumentó esto aquí. Hay mucha energía generada por el sistema de turbinas a gas. Y la turbina a gas, como decía, se puede echar a andar y se detiene a gusto, ¿no es cierto? Y aquí en este año tenemos 78 arranques y detenciones, por supuesto, de esta turbina. Y en vez de los 1.400 megawatt de potencia fotovoltaica, tenemos 6.000 megawatts de potencia instalada. Y esto me produce ya no los 2.000 megawatts al principio, 2 millones de megawatts como lo veíamos al principio, sino que ya me produce 9 millones de megawatts horas al año. El asunto se ve así. Ya vemos que desde la ¿cómo se llama?
desde la demanda le resto la energía fotovoltaica y ya estoy en complicaciones, tengo que bajar bastante la potencia de las centrales de ciclo combinado y de carbón, y en consecuencia, como aquí tengo unas necesidades bastante grandes todavía de potencia fósil, porque ya las centrales de embalse no alcanzan a dar para cubrir este gap aquí. Bueno, tengo que usar las centrales de turbinas a gas. Por eso que aumenta el consumo de energía de las turbinas a gas. Bueno, y así se ve el nuevo diagrama. Es decir, aquí tenemos nosotros la transmisión, ¿no es cierto? Ya se nota que la transmisión, si yo hago una integración de la transmisión aquí con respecto al tiempo, me doy cuenta que esto, por supuesto, que esta transmisión es bastante menos que la transmisión cuando seguía por encima o sea, por la demanda completa. Sí tengo yo algo más de, ¿cómo se llama?, de vertimiento de la energía de pasada, pero bueno, en definitiva, lo que estoy ganando yo es que bajo de 31 millones de megawatt horas al año, bajo a 24 millones de megawatt horas al año. Así se ve esta figura. Ya, ahora sigo subiendo y aquí voy a hacer un cambio en la distribución de los colores, porque aquí sí que yo decido bombear. Es decir, si yo aquí tenía que verter esta energía, ¿no es cierto? Yo digo, no la sigo virtiendo, la voy a acumular. Y aquí lo que llego, tengo 6.000, tenía anteriormente 6.000 megawatts de energía fotovoltaica anteriormente, ahora subo a 7.520. Y veo que subo a 11.000, de 2 millones de megawatts que yo generé anteriormente, que se generaron, digamos, al principio, subo a 11 millones, de los cuales yo tengo un vertimiento, ojo, y este aquí hay que considerarlo en su mérito, este vertimiento yo lo voy a usar. Y lo voy a usar para bombear y si no logro, digamos, bombear todo lo que tengo como vertimiento, tengo un excedente que lo puedo usar naturalmente para desalinizar agua de mar, para generar hidrógeno verde, ¿no es cierto? Y porque la suma de este vertimiento es estas dos energías que tengo aquí. 49.000 megawatts en excedente y 650.000 megawatts en bombeo. Ahora, yo estos 650.000 megawatts, yo los tengo castigados un poquito. Con un 60% de esto es lo que yo le agrego a los 7.100 megawatts que yo generaba anteriormente, se los agrego. Estos son 60, pues estos son más o menos 300, son 400.000 megawatt horas los sumo a los 7.100.000 megawatts que tenía al principio y tengo 75, o sea, ya estoy usando la capacidad que tengo almacenada, que puedo almacenar más en las centrales de embalse. Así se ve la figura, ahora lo cambié. Lo que estaba aquí arriba como fotovoltaico lo cambié para abajo porque aquí se nota realmente que esta parte de aquí, esto que está bajo el cero, ¿no es cierto? Lo que yo requiero para cubrir la demanda es todo lo que está sobre el cero. Pero lo que está bajo el cero, que son los vertimientos de energía que yo la desconectaría, lo estoy usando para bombear. Y si vemos nosotros la curva de ¿cómo se llama?, de transmisión, baja en consecuencia también, es como que esto estuviera aquí arriba, ¿no es cierto? La curva pasaría por ahí, pero yo lo desplacé para abajo para demostrar de que aquí tenemos bastante energía fotovoltaica, que algo tenemos que hacer con ella. Y ya tenemos una mayor generación, ¿no es cierto?, de embalse cada día. Porque, ojo, yo aquí consideré como día
siempre desde la mínima demanda de un día a la mínima demanda del día siguiente. O sea que aquí habría un día, aquí habría un día, aquí habría un día. Y esto no necesariamente son 24 horas. De hecho, también en los datos que bajé del SIC, hay días que aparecen con 25 horas y otros días que aparecen con 24 horas. Me pareció súper bueno eso y usé este mismo criterio, de usar siempre desde el mínimo de un día al mínimo del próximo día, como un día que puede ser de 30 horas, como puede ser de 15 horas. Pero en general está del orden de los 20 a los 27 horas cada día. Y aquí nos fijamos que realmente tenemos aporte. Aquí no, pues aquí no tenemos generación. Yo hago un balance diario de la energía fotovoltaica que yo tengo en excedente. Aquí vemos que con bastante energía fotovoltaica que yo tengo como excedente, puedo realmente empezar a llenar bastante ¿cómo se llama? El requerimiento, ¿no es cierto?, para completar la energía que yo necesito, y ya el consumo de turbinas a gas es bastante menor. Aquí no tengo excedente, tengo bastante consumo de gas, ¿no es cierto? Y aquí hay otro detalle más. Tenemos nosotros este valor aquí, que lo tengo que aplicar a este caso, ¿no es cierto? Si la potencia máxima, que yo la calculé entre 1421 megawatts y el 75% de esas son 1087 megawatts, entre esos valores tengo que quedar. Si es que lo que yo requiero un cierto momento es menor que eso, yo sencillamente corto por las 72 horas las centrales térmicas de ciclo combinado y de carbón, o la que corresponda. Pero ya no aparecen aquí hay un gap de esto, entonces aquí hay un requerimiento bastante mayor de energía de turbina a gas, ¿no? Y cuando se vuelven a dar las cosas nuevamente, yo tengo aquí una cantidad bastante de horas, mayor que 144, donde puedo generar nuevamente energías con carbón o con ciclo combinado, bueno, las he hecho andar nuevamente, ¿no es cierto?, durante por lo menos 144 horas. Ahora, esto en realidad es una parte nomás, son 209 horas de 8000 horas, así que eso es lo que yo puedo sacar aquí como en este dibujo, pero quería mostrar Carlos, perdona, Carlos, ¿te puedo hacer una consulta? Dime. Estos datos que tú estás mostrando son como que uno tuviera conocimiento de la demanda que va a tener día a día, hora a hora, y de las fuentes de abastecimiento. Por eso que tú retiras las carboneras. Claro. Pero en la práctica, tú tienes estimaciones de lo que va a suceder y por lo tanto hay probabilidades de que de repente esté nublado y por lo tanto tengas mucho menos energía solar o que no haya viento. Entonces, como el sistema siempre tiene que ser capaz de resistir cualquier variación, hay máquinas que tú tienes que tener girando por si acaso. En realidad, todo el tiempo hay máquinas que están girando con una cantidad de potencia disponible para absorber todas esas variaciones. Entonces, en la realidad, es muy difícil que tú puedas decir, voy a retirar las carboneras porque tengo energía suficiente. ¿Ah? Y lo que pasa cuando tú tenés generando las carboneras es que están obligadas, como tú lo dijiste, a abastecer una parte al mínimo técnico y por lo tanto puede empezar a sobrar energía, como se ve en el primer bloque amarillo en el lado izquierdo. ¿Ya? Sí. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta el hecho de que los datos no son tan determinísticos como para que uno diga, aquí yo retiro esto y después lo pongo, sino que así, si uno tuviera la información, sería así.
Sí, si no tuvieran información de lo que viene. Pero como no la tiene, uno tiene que hacer estimaciones probabilísticas de lo que puede. efectivamente, Germán, ¿se escucha? Sí. Sí, Germán, yo hice un análisis ex post, es decir, yo aquí me di todas las libertades para hacer esto. Entiendo de que eso en la práctica no va a ser así, pero al menos me permite a mí este análisis, si yo lo continúo, ¿no es cierto?, llegar a algunos resultados que sí pueden ser interesantes. Entonces, yo en definitiva, llego a esto aquí, ¿no es cierto? Corto aquí la energía porque hice el análisis ex post. Y la nueva figura es esta aquí, ¿no es cierto? Donde vemos que tenemos vertimiento o energía que yo voy a usar para bombear y como un excedente tengo aquí. Ahora veo yo que la transmisión, si yo prácticamente cubro la demanda, hay energías que yo no puedo cortar. No puedo cortar lo que se produce en bio. No puedo cortar lo que se produce en eólico, porque no puedo cortar esto que está aquí, porque ya dejé de estar en esa situación. Uso todas las energías disponibles, ¿no es cierto? Y la fotovoltaica en realidad me tiene en un lugar bastante pequeñito lo que va quedando de energía carbón y ciclo combinado. Prácticamente en esta parte de acá no tengo turbinas a gas, pero sí me vuelven a aparecer acá, ¿no? Y ahora aquí hay un asunto de que yo dije que al principio dije que iba a considerar como valor de transmisión máxima, la máxima potencia que apareció en este estudio, que fueron 8.054 megawatts, pero yo veo aquí, por ejemplo, la evacuación de energía solamente de Santiago, con Alto Jahuel y Ancoa, 828 megawatts, 8.028 megawatts, de Alto Jahuel a Polpaico, 1.800 megawatts, es decir, en total yo puedo evacuar desde Santiago no solamente 8.054, sino que 14.266 megawatts de energía, que en superficie, considerando 10 metros cuadrados por kilowatt, ¿no es cierto?, son 142 kilómetros cuadrados de superficie de Santiago, de los 641 kilómetros cuadrados que tiene Santiago. O sea, podría prácticamente copar en energía fotovoltaica toda la capacidad de transmisión que tiene Santiago. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con este excedente aquí y con esto que está acá? Yo aquí bajé un dato desde un libro alemán, ¿no es cierto?, en el cual se usan minas, estoy reciclando pasivos mineros en activos energéticos. Y aquí tenemos minas que para sal, para carbón, más o menos se elaboran así, con estas galerías transversales y longitudinales, más los piques, ¿no es cierto? Tenemos dos niveles. Y aquí abajo está la bomba y turbina, en la cual yo prácticamente, cuando hay demanda de energía, yo bajo agua desde aquí, la turbina aquí y la bajo a este nivel acá para generar la energía. Y cuando hay excedente de energía, ¿no es cierto?, yo bombeo agua de aquí y la almaceno acá. Esa es una solución. En Chile tenemos el block caving, así es como lo pintan en algunas partes. Yo recuerdo que en las cenizas, por ejemplo, una vez que se le cayó un planchón arriba de una máquina que hice, tuve que irla a revisar y el ingeniero de planta tomó una piedra, la tiró para abajo así con todo 21, aquí 5, aquí 500 metros. Hoy estaba parado en la cornisa, estaba parado precisamente porque es todo un tremendo hoyo negro. Entonces aquí veo yo el ejemplo que aparece aquí, está lleno de material fracturado, pero muchas veces seguramente que termina todo esto vacío aquí como un tremendo... Santa Juliana, donde hasta el momento se nos indica que algunas salas de clases se habrían visto afectadas, no se conoce hasta el momento cuál sería la causa y dicen que está Oye, en desarrollo de esta situación. Nos han visto algunas personas sacar Sergio. algunas llamas. No puedo apagar el audio, es Sergio. Ya. Oye, entonces yo voy a seguir, ¿se escucha?
Sí, ahora sí, Lorena, ya lo ya. apagó, sí. Ya, después tenemos nosotros otro ejemplo más que sería un acuífero, un embalse aquí arriba, ¿no es cierto? Una laguna aquí arriba y aquí abajo puede ser un río, puede ser otra laguna o puede ser directamente el mar. Aquí tenemos nosotros una diferencia de altura, aquí podemos bombear cuando haya excedente, ¿no es cierto? Y turbinar cuando haya falta de energía para equipararla, darle, para cumplir con la demanda. Y aquí tenemos nosotros el proyecto bastante emblemático que lamentablemente se separó, que es el Espejo del Desierto o el proyecto Valhalla de Francisco Torrealba y Juan Andrés Camus. Estuve conversando con Juan Andrés Camus a ver si se integraba esto aquí, pero no sé, me dijo que por el momento no. Pero aquí tenemos el mar, ¿no es cierto? Aquí tenemos 300 metros encima del mar prácticamente, donde está la meseta, están bombeando agua. Oye, tenemos agua aquí a 300 metros donde se puede desarrollar agricultura aquí con desalinización, etcétera. Es decir, yo lamento mucho que este proyecto se haya truncado, porque aquí lo único que yo propongo para este caso, no fue el proyecto original de Valhalla, es que aquí se use las energías que son excedentes, ¿no es cierto? Esto de aquí se use para bombear agua de mar aquí arriba, ¿no es cierto? Y cuando haya que cumplir con la demanda, ¿no es cierto? Haya que turbinar el agua que está aquí arriba en la meseta. Y además eso, aprovechar, qué sé yo, agua en la meseta sería bastante ideal. Ahora, ¿qué es lo que propongo yo para esto? Una turbina, una central como Colbún, como Canutillar, Alfalfal, tiene más o menos esta configuración. Aquí está el generador, aquí está el eje con el descanso de empuje, aquí está la turbina propiamente tal, aquí está el famoso caracol. Esto verde que está aquí son los álabes directrices o álabes fijos. Aquí tenemos un túnel de acceso, aquí tenemos el operador que viene a revisar aquí todo este asunto aquí. Aquí es imposible en esta configuración que son prácticamente todas las centrales hidroeléctricas que tenemos, imposible ponerle una bomba aquí abajo todavía. Entonces, mi sugerencia es ponerle una bomba lisa y llanamente como esta, que son absolutamente comerciales en una caverna de bomba, en una sala de bombas, ¿no es cierto?, donde hay 1, 2, 3, 4 bombas aquí, todas sacan agua desde el contraembalse y la bombean a través de este ducto aquí de vuelta al embalse. Y aquí tenemos el caso de Colbún y Machicura. Esto es el embalse de Colbún, ¿no es cierto?, que está a 120 metros más alto que este de aquí, o 100 metros más alto que el nivel que que es Machicura. Aquí está la represa, la famosa represa. Aquí tenemos un ducto, un túnel que suministra agua y aquí está la caverna de máquinas, donde hay 2 máquinas de 250 megas cada una, con turbinas Francis, ¿no es cierto? Y el agua que sale de aquí entra al embalse de Machicura. Aquí está la central de Machicura que turbina agua a requerimiento de los regantes, ¿no? Pero si los regantes no necesitan agua en algún momento, bueno, esto se rebalsaría, así que el retorno de esto vuelve al lago, o sea, al río Maule. Entonces, la idea mía es poner este asunto aquí, esta sala de bombas, bueno, ya no podemos ponerla debajo de la turbina ya, pues. Pongámosla en una parte de aquí donde hacemos, qué sé yo, un pique de un diámetro dado, ¿no es cierto? Bombeamos agua de aquí, le hacemos una aducción a la sala de bombas, ¿no es cierto? Bombeamos agua de aquí y la retornamos a Colbún. Esa sería la idea para no hacer tantas inversiones, porque esto ya está hecho ya. Entonces, aquí lo único que sería es cosa de los excedentes que se producen aquí, bombearlos de vuelta al embalse de Colbún. Lo mismo podría ser, por ejemplo, en Rapel. Aquí está el embalse de Rapel, aquí en el mismo embalse, en la represa, están las 5 máquinas
tres transformadores, sugiere como dos transformadores por máquina, sugiere que faltaría una máquina, pero el problema está que si esta central con 5 máquinas funciona full, podría ser que inunde en ciertos momentos del año, inunde el pueblo de Rapel, que está abajo de Rapel, y sobre todo el pueblo de Navidad, que está prácticamente en la desembocadura Entonces, si queremos usar el recurso de Rapel, es cosa, por ejemplo, qué sé yo, de embalsar aquí, poner un contraembalse aquí, porque este río corre bastante encajonado aquí. ¿Ah? Pueden poner aquí un contraembalse, bombear agua de aquí. Ahora, un canal de esta distancia no es ningún problema. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio todavía se hizo un canal desde Yayay a Peñuelas en Valparaíso. Es decir, con sifones que subían y bajaban los cerros y seguían los canales por el borde de los cerros. Es decir, fue bastante importante. ¿Cuántos kilómetros? Serán unos 80 kilómetros. Bueno, ese canal se hizo. Aquí no sería ningún problema poner un canal de ese tipo aquí para retornar agua de este contraembalse aquí de vuelta a Rapel. Bueno, y ahora ya sencillamente me entusiasmé y subí de los 7.000, lo subí a 22.500 megawatts eléctricos, ¿no es cierto? Lo que se puede, y esto está creciendo realmente en forma impresionante, la cantidad de sistemas fotovoltaicos que se están instalando en todas partes, en las casas, en campo abierto, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que tener cuidado de otra cosa. Aquí yo le puse unos valorcitos que son 2,14, es cuando el sol empieza a salir, existe la posibilidad de que se aumenten 2,14 megawatts por segundo. Si nosotros vamos... Perdón, por ahí tenía ahí tenía un torpeo. Prácticamente no hay sistema de regulación que pueda soportar esta variación de potencia por segundo. Generalmente son por cientos en minutos. Las centrales termoeléctricas, las centrales hidroeléctricas, lo que varían. Y aquí está nuevamente la posibilidad de usar estos elementos, aquí estas bombas, supongamos una bomba de 2 megawatts, sube 2 megawatts, cada segundo voy conectando una bomba. Y los sistemas de regulación de las, ¿cómo se llama?, de las centrales, se mantienen más o menos para absorber esa diferencia. Y si aumenta 3 megawatts, conecto una cierta cantidad de bombas para absorber ese aumento bastante acelerado de la potencia en las centrales fotovoltaicas. Entonces, ahora si falta energía, también va a caer al mismo, más o menos un ritmo similar, a 2,072 megawatts por segundo. Bueno, si tengo bombas andando, las corto y tengo inmediatamente megawatt horas disponibles sin exigir demasiado a los sistemas de regulación de las bombas. Bueno, aquí definitivamente ya tenemos 12 millones de megawatt horas al año disponibles para bombear, que multiplicado por 0,60 da la diferencia con respecto a los 7.000 que teníamos, 7.100 que teníamos, y estaríamos generando con las centrales hidroeléctricas de embalse 14 millones de megawatt horas al año, ¿no? Y tendríamos un excedente también de 4 millones de megawatt horas al año para generar hidrógeno sintético, verde, nitrógeno, o sea, amoníaco, desalinizar agua de mar, bombear agua desde el mar al desierto, es decir, para hacer una serie de cosas todavía, electromovilidad, tal vez traspasar todos los buses, en vez de que funcionen a petróleo, que sigan funcionando con hidrógeno verde. Y la cosa se ve así, bastante exótico, bastante fuerte, ¿no es cierto? Y
y toda esta parte que está aquí arriba, este es más o menos la misma demanda que tenemos nosotros para estas horas en el sistema, solamente que la cola que tiene aquí la fotovoltaica es bastante grande, pero aquí arriba aparece los excedentes. Estos excedentes aquí cada día aparecen y son energías, son potencias, ¿cómo se llama? Constantes. Cada día la potencia es constante aquí. Lo que pasa es que sean un poquito curvas allá arriba es porque la demanda es curva. Entonces aquí tenemos, Erwin Plett puede considerar ya de que aquí habría energía de sobra como para poder desarrollar energía, o sea, sistemas sintéticos de energía de gases, de hidrógeno, de amoníaco, etc. Pero aquí hay un asunto que es complicado, porque si ven ustedes, ya prácticamente aquí no requerimos más carbón, ni ¿cómo se llama?, ni gas, ni nada. Solamente en algunos momentos aquí donde el aporte de la energía fotovoltaica es bajo, necesitamos, por supuesto, gas para usar el resto. Pero el problema está en que la potencia máxima aquí que debería estar instalada en las sistemas de embalse son de 5.600 megawatts de potencia, o sea, faltarían de 3.400, faltarían más o menos 2.000 y tanto, 2.400 megawatts en turbina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si bien aquí está todo cafecito, ¿no? Cuando yo veo qué es lo que pasa con los recursos que en este momento tenemos, se ve que todos los días tenemos que echar a andar por unas pocas horas, ¿no es cierto?, una turbinita a gas para suplir la diferencia. O sea, si la idea sería, bueno, si originalmente en Colbún estaban consideradas 4 máquinas de 250 cada uno, bueno, poner las 4 máquinas ahora, porque yo el agua la puedo proporcionar, no por la lluvia, porque eso se ve que vamos a tener dificultades, pero sí por el agua que yo estoy turbinando, ¿no es cierto?, de obtener energía hidroeléctrica de embalse, de los embalses que actualmente existen y de todos los que se pueden construir localmente, ¿no es cierto?, a lo largo del SIC y ahora con la unión del SIC y el SINC, ¿no es cierto?, a lo largo, qué sé yo, si hay minas en desuso en Domeico, bueno, ahí se pondrá y se va generando además de eso una independencia con energías renovables de las regiones. Bueno, así se ve la figura, ¿no es cierto? Ya vemos que definitivamente... y aquí nuevamente la energía transmitida era mínima cuando esto llegaba a cero, pero ahora que es máxima vuelve a aumentar nuevamente porque la energía la sumé en forma positiva, el negativo que hay aquí lo sumé positivo y aquí vuelve a aumentar nuevamente la energía transmitida. Y aquí yo pongo algunos ejemplos, por ejemplo, si usáramos Peñuelas, con 17 kilómetros cuadrados para cubrir estos 2.400 megas que nos faltan, ¿cómo se llama? Peñuelas, 17 kilómetros cuadrados, son 787 metros por segundo de energía, o sea, en 6 horas de agua, ¿no es cierto? Con 340 me podría suministrar una potencia, una capacidad de 2.600 megawatt. El tranque de la luz, con 0,63 kilómetros cuadrados, me podría, en una hora, si falta lo último, me podría suministrar 45 megawatts Machicura. Machicura, si yo le pongo 6 máquinas ya, de las 2 que tiene, le pongo 6 máquinas, serían 1.500 megawatt horas, pero Machicura habría que agrandarlo de 8 kilómetros cuadrados a 33 kilómetros cuadrados. Creo que hay espacio ya en Colbún donde poner eso. Rapel, que tiene, si yo le pongo la última turbina que faltaría todavía, serían 450 megawatt horas en 6 horas, con 76 metros de caída de agua que tiene. Bueno, y aquí viene ahora un resumen de todo lo anterior. Partimos nosotros en esta parte de aquí, ¿no es cierto?, donde no teníamos sistema fotovoltaico muy desarrollado.
Entonces aquí se nota, yo aquí dejé de lado bio, eólico, ¿cómo se llama? De pasada, y me concentré exclusivamente en estos que son prácticamente complementarios, que son gas, hidráulica de embalse y fotovoltaico. Esos son, como digo, es gas, turbinas a gas, hidráulica de embalse y fotovoltaico. Esos tres sistemas los estoy viendo aquí, ¿no es cierto? Y al principio teníamos prácticamente como 7 millones de megawatt horas al año. Esto está todo en energía, ¿no es cierto? Y aquí está el aumento, en la abscisa está el aumento de la energía fotovoltaica instalada. Teníamos 7.400.000 o 7.100.000 megawatts de energía de embalse, y teníamos el resto, ¿no es cierto?, para llegar a los 40 millones de megawatts eran de carbón y un poquito de gas. En la medida que, después el otro número que vimos nosotros en esta parte de aquí, más o menos, ¿no es cierto?, donde ya tenemos aproximadamente 7 millones o sea, tenemos 7.000 megawatts, 7.500 megawatts fotovoltaicos instalados, ¿no es cierto? Aquí es donde la parte carbón y ciclo combinado disminuía bastante, y teníamos un gran aumento del gas, pero ya empieza a partir de aquí, empieza a tener excedentes, ¿no es cierto?, de fotovoltaico, y empiezo a bombear, que es esta área anaranjado, y a tener excedentes para hidrógeno verde, desalinización, etc. Y el otro número que nosotros lo vimos, lo teníamos a esta altura de aquí, donde estos son los excedentes, ¿no es cierto?, está todo en energía. Lo que yo uso para cumplir con la demanda es esta cantidad de megawatt horas nomás, y aquí abajo tengo la potencia correspondiente, ¿no? La potencia que yo tengo para generar esto, ¿no es cierto?, lo que yo genero en lo que yo puedo acumular aquí abajo, o sea, toda la energía de bombeo la acumulo yo aquí en el embalse, y tengo una mayor presencia de energía de embalse. Bueno, y lo último que nosotros vimos aquí fue en realidad de 22.500 megawatts instalados, pero como habíamos visto anteriormente, tenemos la posibilidad de llegar hasta 30.000 megawatts. Entonces todavía esto no tiene límite para arriba. Y bueno, y aquí están las potencias correspondientes. Ahora, aquí hay una línea que es bien importante, que son los 8.500, 8.054 megawatts de que yo consideré como transmisión. Todo lo que haya de aquí para adentro lo puedo transmitir, todo lo que haya de aquí para afuera tengo que producirlo localmente, es decir, en cualquier otra parte que no sea en el centro, ¿no? Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Espero que haya interesado. Muchas gracias, Carlos. Realmente tu presentación es impresionante. Para seguir con el programa, abrimos el momento de consultas. Sí, ya tenemos preguntas ya. Tienes varias preguntas. Sí. Lorena, tú me administras las consultas. Sí, no hay problema. Erwin quiere partir con una pregunta. Adelante. Primero que nada, Carlos, muchas gracias por la presentación. Sé que hay muchísimo trabajo metido en esto, bajando los datos reales. Y en el fondo es una simulación, pero basado en datos ex post, o sea que ya pasaron. Primero que agradecer como un buen profesor en los términos. Acuérdate que la canasta energética y la matriz eléctrica. Tú lo mezclaste de nuevo, pero eso nada más que estoy tratando de dejar claro, que tenemos una matriz, porque la palabra matriz no la entiende nadie, salvo los eléctricos. Pero la canasta sí, lo entiende la dueña de casa perfectamente, para dejarlo claro, porque lo que estamos tratando de hacer acá es descarbonizar la pequeña matriz eléctrica. Y la gracia está que estos excedentes, y mucho más vamos a tener que hacer,
para descarbonizar la canasta energética, que es el otro 78%. Entonces, esto es bien entretenido porque por las cifras que tú mostraste, lo que tiene la Estrategia Nacional de Hidrógeno, fíjate que en 5 años se quieren poner 5 gigas, o sea, estamos hablando de 5.000 megas, nada más que en electrolizadores. Todo eso va a tener que ser por fuera, porque si yo quiero hacer un hidrógeno competitivo, no puedo pagar la transmisión. Fíjate que necesitamos llegar a unos $20 por megawatt hora, y resulta que hoy día la transmisión está costando como 25, lo que es un robo, pero bueno, eso es lo que pasa en los peajes que estamos pagando hoy día, así que va a tener que ser un sistema seguramente que va a pasar por el lado de los sistemas eléctricos. Una cosa que tú mencionaste y creo que es bastante importante, la variabilidad de la solar. Esa tiene que ver con las estaciones. En el verano tengo 10 watts por metro cuadrado, ¿no es cierto? Y hora. Y día, perdón, y en el invierno tengo 5. Entonces está claro que en el invierno todo la solar me va a entregar muchísimo menos que en el verano, ¿no? Ahora, esto como concepto, nuestro problema es que todas las inversiones que se hagan, al final lo paga la señora Juanita. Entonces, todas estas reservas que tenemos, al final dan en la tarifa, como sea, y aunque los guarde por 1 hora, la señora Juanita tiene que pagar toda la instalación que tenemos. Es el problema del almacenamiento, finalmente, de las energías renovables. Porque acuérdense, y eso hasta creo que lo dijeron, la demanda, y lo vimos en los gráficos de Carlos, es una locura, ¿no es cierto? Es variable. La demanda eléctrica es absolutamente variable. Y si de ahí tengo una generación que es absolutamente variable, como la vimos en la eólica y obviamente en la solar, no es fácil coordinar eso. Y la única forma, como dijo Carlos, es almacenar. Y para darle una cosa práctica, hoy día en el mundo, según las cifras de la Agencia Internacional de Energía, la IEA, del 79, el 91% de la electricidad se guarda en la forma, como dice Carlos, ¿no es cierto?, con hidráulica de bombeo, el 91%. El 5% se guarda en baterías. Eso es todo lo que se hace en el mundo. O sea, guardar electricidad, acuérdense que los cables no se puede guardar, es el 4%, el 91% en esta forma de centrales de bombeo. Entonces hay que darle, porque esta es la forma como se hace, y da la impresión que esto es lo más económico que podemos hacer, en vez de vertir, es guardarlo en hídrica de bombeo. Y un ejemplo práctico más, entre Alemania del Norte y Noruega se tendió hay un tendido eléctrico ahora que se llama NordLink, que son 1.300 megawatts que se pueden transmitir, más o menos como tenemos entre el SIN y el SIC. Y de eso se ahorran los 400 millones de euros de vertimiento al año bombeándolos hacia Noruega. Noruega tiene lo mismo que tenemos nosotros, tiene esa altura que mostró Carlos, y después de noche o al fin de semana viene de vuelta la electricidad, con muy poca pérdida. Entonces ellos sí invirtieron 3.000 millones de euros en hacer esa conexión eléctrica. ¿Para qué? Para usar las centrales de bombeo que tienen los noruegos. Yo creo que es muy bueno que nos pongamos acá los pantalones y hagamos lo mismo para no perder esa electricidad renovable. Así que gracias por este empuje, Carlos, y démosle para adelante. Yo no sé de quién es el negocio, eso no me queda claro, porque parece que Colbún está mirando para el lado, ellos tienen la posibilidad de hacerlo, y por alguna razón no enganchan en esto. Yo no sé dónde está el problema psicológico de hacer estas centrales de bombeo, porque ellos tienen todas las instalaciones, tienen la plata, y yo no sé por qué no lo hacen. ¿Dónde está el problema psicológico, Carlos, para hacer lo racional? Gracias, Erwin, por tu importante aporte a esta presentación que hice yo. De hecho, diste en el clavo, en el sentido de que ya lo más importante a estas alturas del partido pasa a ser el almacenamiento. Lo mío fue una sugerencia, ¿no es cierto?, de almacenar en los embalses, porque es una tecnología, son bombas solamente las que se requieren, y aquí en Chile tenemos un inmenso contingente de gente que sabe sobre bombas. Yo estoy pensando en toda la gente de mar, digamos, que ellos viven y mueren si no funcionan sus bombas, ¿no? Entonces tenemos gente con experiencia en bombas,
Y por otro lado está el criterio, ¿por qué cambiar lo que ya existe ya en turbinas, digamos, a agua en las centrales hidroeléctricas de embalse y transformar esas turbinas en turbinas y bombas? Me parece que no corresponde, sería como impracticable. Y lo otro, las bombas que se pondrían son de quita y pone, o sea, se echa a perder una, se saca con un tecle, se pone la otra y siguen funcionando. En consecuencia, sería una solución bastante. Yo no, en este estudio no tuve tiempo para meterle números en cuanto a dólares y cosas así, y tasas y financiamiento. Pero dejo planteada la idea, digamos. Podría ser que haya personas que se interesen en profundizar en esto. Ahora, aquí hay un tema, tú lo planteaste de soslayo, Erwin. Efectivamente, si yo me instalo con una bomba, con unas par de bombas en Machicura y bombeo de vuelta a Colbún, el que tiene el negocio de la generación ahí es definitivamente Colbún, ¿no? Y ellos van a decir, bueno, esta agua que tú bombeaste, ¿qué me importa a mí? Pues yo estoy haciendo el negocio, no hay ninguna legislación o no hay ninguna regla que regule el aporte de aguas por bombeo a las centrales digamos, de embalse que existen actualmente. El beneficio se lo lleva uno y el otro queda mirando para el cielo. Ahí hay seguramente que hacer algo porque si no, no vamos a poder desarrollar ¿cómo se llama? Las hidroeléctricas con bombeo y vamos a tener que hacerlo todo mediante baterías. Pero aquí hay un caso claro de que con bombeo se puede hacer. Al final vimos que con los aportes de la energía fotovoltaica llenábamos completamente los embalses y teníamos energía suficiente para cubrir toda la demanda que había. Carlos, un puntito nomás y después paso la palabra. Lo que pasa es que yo nunca he estado en generación, pero sí siempre he sido un usuario de la electricidad. Entonces yo recuerdo perfectamente que tenía un problema grave en Talca, en la planta, en las horas de punta. Yo tenía que mandar los viejos a buscar 800 litros de diésel a la Copec para echar a andar el generador porque la hora de punta me mataba. Entonces yo estuve pagando $250 el megawatt hora y lo tenía que hacer porque los bandidos con la hora, como tenía agroindustria, eran 4 meses al año, me cocinaban. Por lo tanto, yo no me podía dar el lujo de producir en horas de punta y tenía 3 turnos. Entonces, hay estos nichos, entonces no entiendo, el negocio es tremendo. Fíjate que a mediodía me lo regalan y a la noche lo vendo $250 el megawatt. Es un negocio inmenso. Yo no sé por qué no lo usan, porque es horrible lo que realmente pagamos por megawatt hora con el generador. Y echábamos a andar el diésel. Y me robaban el diésel. Y al día siguiente, jefe, no quedaba un solo litro, daba lo mismo lo que compraba. Entonces, es re caro eso. Y había que hacerlo porque era más barato que colgarse con las horas de punta. Así es, las horas de punta te las facturan el año completo. Sí. Basta con 2 veces al año, con 2 cuartos de hora que te pillen con una cierta demanda sobre la demanda de demanda máxima y te la aplican todo el año. Son las cosas que seguramente ahora hay que considerar también de que en este estudio prácticamente ya no operan centrales ¿cómo se llama?, con combustibles fósiles. Es decir, está claro que el costo de la energía debería bajar. Mira lo que estoy diciendo, eventualmente estoy absolutamente equivocado y va a salir más caro. Pero de hecho en España hay momentos donde la congestión es tan grande que tienen que aplicar un costo para quien vierte su energía hacia la red, porque la red no está en condiciones de recibirlo todo. Entonces el costo, el costo de la energía pasa a ser negativo. Yo creo que vamos a llegar a eso en no mucho tiempo más, porque aquí van a entrar realmente en congestión las centrales que quedan, como las centrales térmicas, ¿no es cierto?, que están limitadas por el mínimo térmico y por los costos de echarlo a andar y de tener, ¿no es cierto? Entonces aquí va a haber algo que va a pasar y que
tenemos que estudiarlo, ¿no? Si esta presentación sirvió en cierta medida para prepararse para eso, bueno, en buena hora. Veamos. ¿Quién más tiene consultas? Lo mismo iba a preguntar yo. Sergio Demetrio. Adelante. Perdón, yo Sergio. voy manejando, pero igual que hacer la pregunta, porque a lo mejor no es Carlos que la puede responder, pero los demás sí. ¿Cómo puede influir o podemos influir en los constituyentes que salgan para que de alguna manera se incentive? O sea, esta es la técnica de la zanahoria y garrote, ¿no? Se incentive o desincentive que el sistema se optimice. ¿Qué podríamos hacer? Esa es la pregunta, hermano. Urbi et orbi. Gracias. Gracias, Sergio. Adelante, Carlos. Germán. Ah, Germán. Es que yo creo que hay una cosa que se puede hacer y que es muy eficiente porque es una señal neutra para todo el sistema. Lo que pasa es que hoy día la energía se genera con un costo privado, se calcula con un costo privado y no con un costo social. Entonces, el sistema está usando costos marginales para medir cuál es el valor de la energía hora a hora. Y entra mucha energía de costo cero de producción, se va a producir un problema grande con el sistema porque no va a haber cómo medir a costo marginal. La energía va a valer cero muchas horas del día. Entonces va a haber que cambiar la modalidad de cálculo de la tarifa, de transacción por lo menos entre los generadores, por algo que tenga que ver más con capacidad a disposición. Eso por un lado. Por otro lado, con el sistema actual de tarificación, las térmicas se calcula su costo de operación en función del costo del carbón, del petróleo, lo que sea, más todos los otros gastos variables que se producen. Y además existe un impuesto que tienen que pagar los que producen CO2, que en Chile es muy bajo, son $5 por tonelada de CO2 al año. Entonces, eso hace que desde el punto de vista privado, el costo de generar con carbón sea barato relativamente, pero desde el punto de vista social es muy caro porque hay mucha contaminación. Si uno sube ese valor de $5 a valores que se están usando hoy día en Europa, que son de entre $25 y $30 y que esperan subir, Europa espera subir para el 2030 sobre $50 por tonelada, eso va a ser en forma automática, sin necesidad de estar pidiéndole por favor a las carboneras que se vayan retirando, les va a hacer que retiren porque les va a ser muy caro producir, porque van a obtener un valor y por otro lado van a tener que pagar un impuesto. El problema que hoy día tiene la ley es que desgraciadamente ese impuesto se ha socializado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué se socializó? Es decir, las carboneras dijeron, oiga, pero es que yo tengo que estar aquí. De repente me piden que yo genere incluso, aunque yo sea más caro que el sistema, y después me ponen un impuesto. Ese impuesto, ¿cómo me lo van a cobrar si yo no estoy ganando plata? Así que me lo pagan entre todos. Y fíjense que ese impuesto hoy día lo están pagando también las renovables no convencionales, las eólicas y las solares. Pagan parte del impuesto por producir con carbón. Es un problema de la ley que hay que corregirlo y poner un impuesto más alto
a la generación con CO2, que emita CO2, y que ese impuesto quede en manos del CO2. Eso son como una posible manera que aceleraría el reemplazo de la generación que emite CO2 por generación más limpia. Además, yo creo que lo que dijo Carlos del bombeo es una de las maneras, de las mejores maneras de usar las centrales hidráulicas, porque él también lo dijo por ahí, se necesita inercia, ¿no es cierto?, para que el sistema se pueda mantener equilibrado. Y las centrales hidráulicas son de las que mejor producen inercia. Y si nosotros las vamos a hacer operar mucho más, porque le vas a bombear, y las bombas también producen inercia, le vas a bombear con bomba y después la vas a hacer generar de nuevo la misma agua, entonces eso acepta un sistema con mucho más generación de renovable no convencional. Perdonen si me extendí, no sé si me entendieron lo que estaba tratando de explicar. Brillante, profesor, brillante. Muchas gracias, Germán, por la permito una complementación de lo que dijo Germán. Creo que es re importante porque hay una cierta que está habiendo desmaterialización de los servicios. Fíjate que antes tú pagabas por cada servicio telefónico, ¿no es cierto?, por lo que mandabas por internet. Hoy en día tienes tarifa plana. Y es así, ¿eh? Se va, que raro, pero yo puedo telefonear lo que sea, no me es más caro ni menos, porque ya no estoy colgado. Entonces, en la electricidad puede pasar lo mismo. Y de hecho, viendo sistemas de islas, ¿no es cierto?, realmente islas, si yo le pongo electricidad a ellos o no tengo, les cambia la vida del día a la noche. El hecho de poder tener electricidad. Entonces la pregunta, ¿voy a cobrarle a una persona que está, no sé, haciendo algo que no, es una tarifa plana y los sistemas tienden a hacer eso, a no cobrar por... Pasa lo mismo con en Estados Unidos hay muchas las utilities. Estas no son privadas, sino que son estatales. O sea, lo hacen por un servicio, no por la parte privada, porque es una necesidad básica el electrificar. Entonces, claro, tú por un lado puedes incluso perder plata con la generación eléctrica, pero fomentas muchos negocios y recibes la plata como sociedad por otro lado. Entonces, esto no deja de ser una cuestión muy, muy importante porque el no llegar con electricidad a una cierta parte, por eso que el proyecto de FIBIC, ¿no es cierto?, con sus 1000 mini hidros, tiene mucho sentido social, aunque es más caro que el grande, pero es llevarle electricidad a la gente que necesita. Así, eso es muy importante. Ahora, que tenemos que descarbonizar de todas maneras, ahora no creo que eso vaya en la Constitución, para nada, pero algo habrá que hacer, pero esas son leyes. Y lo que dijo Germán me encanta, el ponerle el cascabel al gato, ponerle un precio justo al carbón. Los suecos tienen como $150 ¿eh? por tonelada. Es horrible. Ellos se les ocurrió, los suizos también están en el orden de casi $100, son 90 y tanto. La gracia sí que no es un impuesto, sino que es una redistribución. A final del año, con tu declaración de impuestos, se devuelve todo ese montón. Entonces, el bicicleta recibe mucha plata de vuelta. El que se fue en auto la pagó. Así de simple. Es redistribuir. Acá tenemos el miedo con estos impuestos, porque van al gran saco ese de plata fiscales que nadie puede controlar. No es fácil esa parte. Así que ese como contribución te lo puedo decir. No sé si Carlos quiere agregar algo más a lo que habían dicho. Lorena, yo quiero hacer Gustavo, una consulta en general. O sea, yo me declaro bastante lego en todo lo que es energía y la exposición de Carlos me ha despercudido bastante, pero todavía sigo teniendo bastante ignorancia. Pero habiendo aclarado ese punto, yo veo que para evolucionar de donde estamos hacia un modelo como el que Carlos propone, que es básicamente generar o instalar bombeos, ¿no es cierto?, y simultáneamente aumentar las energías
solar, hay muchos intereses y situaciones entre medio que tendría que haber un director de orquesta. Y ese, para mí, creo que sería el Estado. Entonces, porque hacer coincidir, o sea, que los astros se alineen en la dirección, en la línea correcta para que todo esto ocurra, yo creo que probabilísticamente es imposible. Entonces, tendría alguien que, alguna entidad tendría que coordinar todas estas iniciativas y tendría que ser evidentemente el Estado. ¿Está sensibilizado, no sé, la pregunta en general a todos ustedes, ¿está sensibilizado el Estado a este punto, a este tema? Me da la impresión, Gustavo, gracias por la consulta. Carlos, pero un poquito con respecto a esa pregunta. El Estado no existe. El Estado son personas. Cuando dicen, no entendí bien lo que preguntó, pero es que no hay que ser con eufemismo. El Estado no existe, el Estado es persona. Poderes que manejan las cosas. No hay que sensibilizar al Estado. Hay que sensibilizar a las personas del poder. Disculpa, nada más, Carlos. Perdón, quisiera aclararte, no sé quién habló Jorge recién. Rojas. Jorge Rojas, no sé, no Jorge tengo su Ramírez. nombre. Tengo clarísimo que el Estado como persona no existe. Cuando yo dije Estado, me refería a las personas, como bien aclaraste tú. Ok, está listo. Sí, ahora bien, pero como esto, mencioné Estado, porque a mí para el Estado me da la connotación de que es más largo en el tiempo, que más allá de los periodos presidenciales de renovación de autoridades. Por eso hablé de Estado y no de personas, pero indudablemente esto está en manos de las personas que tienen los resortes y las perillas que son necesarios mover. Eso. Quería hacer un comentario con respecto a eso. Bueno, es importante. Este es un proyecto, por supuesto, que puede durar mucho tiempo. No es una cosa de hoy a mañana, pero tiene la gracia de que puede irse haciendo por parcialidad, es decir, donde se ve una necesidad o la posibilidad de desarrollar algo, bueno, que se haga, pero también que se consideren los cambios en regulación, como por ejemplo, cómo se le paga a quien está bombeando. Si no es la misma empresa que mantiene los beneficios de un embalse. Esa es una cosa que no está regulada en este momento y que eventualmente va a haber que hacer algún contrato entre quien bombea y quien está ¿cómo se llama?, generando. Pero en general, lo que era antes el CD, que ahora es el Coordinador Eléctrico Nacional, debería prácticamente arbitrar entre todas estas áreas, ¿no es cierto?, y considerar esto como un desarrollo de país, pienso yo, que es una institución muy profesional. Yo recuerdo que cuando se hizo Colbún y Machicura, el trato que había en esa época era exclusivamente con ingenieros y ingenieros muy bien preparados. Actualmente es un poquito más complicado y no hay gente con quien poder desarrollar estas ideas, porque no entienden muchas veces el aspecto técnico. Pero sí, en el Coordinador Eléctrico Nacional sí que los hay. Perfecto. Tenemos una pregunta de Sergio Demetrius. ¿Quiere hacer otra pregunta? Ahí activa el audio, Sergio, por favor. Perdón. No, yo lo apagué, Oye, no te preocupes. Yo quería primero felicitar a Carlos por su tesón y su porfía en empujar esto y realmente empezar a masificar, hacer la ingeniería social, de que todos nos vamos de alguna mente siendo acólitos de esta situación. Lo que dijo Germán me parece brillante, porque eso no requiere plata, eso requiere solamente
una sanción administrativa, o sea, un ponerse de acuerdo y poner las normas y las reglas del juego. Ahora, adicionalmente, como decía Gustavo, realmente el Estado tiene que de alguna manera empezar a pensar que o gasta dinero en transmisión o gasta dinero en tratar de hacer una generación distribuida. Ahora que entraron los chinos, no sé qué irá a pasar, porque los chinos van a estar solamente en transmisión y distribución, no están en generación. Entonces a lo mejor a ellos les va a convenir de repente entrar en acuerdos, que de repente esta parte del fotovoltaico se generaliza en el país y los techos sean sus generadoras. Y en eso a lo mejor tiene que haber alguna unión entre el Estado y ellos para poder hacer un subsidio a las familias que pongan sus paneles solares y podamos tener una cierta distribución, una generación distribuida. Pero yo creo que los puntos que Carlos Yuren ha relevado me parecen fundamentales y hay que de alguna manera hacérselos llegar a los candidatos a constituyentes y que después los constituyentes la conozcan, y a lo mejor son cosas de ley, no son cosas de constitución, pero a lo mejor algo se puede colocar en la constitución de que indilgue, que muestre que el camino tiene que ser por ahí. Era eso nomás. Gracias. Gracias, Sergio. No sé si hay alguna otra pregunta. Germán. Quería hacer un comentario. Yo estuve a cargo del coordinador un tiempo y siempre tuvimos la idea, ¿no es cierto?, de empujar mucho estas señales automáticas, digamos, de los cambios y la autoridad estaba de acuerdo, pero en Chile hay muchas fuerzas que empujan para tratar de mantener el status quo en muchas cosas. Específicamente, todas las empresas eléctricas no les gusta que les cambien el negocio porque significa que entran en una zona riesgosa y no saben si le va a dar más rentabilidad o no. No sé, por ejemplo, el hecho de que, como dice Carlos, ¿por qué Colbún no pone unas bombas y genera y usa la energía de costo cero en las horas en que hoy día es costo cero, bombea y se gana toda la plata, digamos, ¿no es cierto? Pero seguramente no lo hace porque sabe que puede venir algún cambio y después ya no va a valer cero esa energía o le van a cobrar algo, no sé. O también puede ser porque desde el punto de vista técnico el embalse Machicura no tiene mucha capacidad de agua para bombear para arriba si es que no está generando Colbún. Entonces, si está bombeando en momentos que está generando Colbún no tiene mucho sentido porque el precio va a tener una pérdida por las pérdidas del bombeo respecto de la generación. Así que, no sé, se me ocurre que son temas que uno debería darle mucha vuelta y no... y como que hay demasiada fuerza en contra de hacer cosas y este país parece que somos tremendamente burocráticos y cualquier cosa que haya que hacer se demora unos 30 años más o menos en concretarse. Gracias, Germán. Sí, tengo una pregunta de Gonzalo Ramírez que escribió por el chat. No sé si Gonzalo quiere hacerla tú directamente. Sí, ¿se escucha? Sí, muy bien. Adelante. Sí, antes que todo, estimado Carlos, muchas gracias por la buena presentación. La primera pregunta es saber si existen ejercicios de almacenamiento hidráulico 100% privados, o sea, impulsados 100% privados a nivel mundial. Esa es la primera pregunta que se me viene a la mente. Esto entendiendo que en Brasil ya hay bombeo hidráulico hace casi ya 100 años. Y la segunda es si es que estamos hablando de bombeo hidráulico con agua,
de mar, si existen desafíos de materiales. Yo sé que siempre los ingenieros dicen que sí, pero entre pito y flautas, cuando uno lleva el ejercicio a la realidad, si hay desafíos prácticos cuando uno ya trabaja con turbinas reversibles y con caídas sobre 200 metros, desde la ignorancia. Soy ingeniero eléctrico, pero quizá eso podría responder a por qué no se han desarrollado este tipo de instalación a nivel masivo. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Gonzalo. Mira, yo trabajé 10 años en barcos, y los barcos son fundamentalmente una estructura metálica que tienen una hélice, ¿no es cierto?, que se mueve en el mar y exclusivamente en el mar. Y he visitado muchas fábricas de hélices aquí y sé cómo hay que operar con agua de mar. Y no te olvides que en la central hidroeléctrica de Canutillar, prácticamente la turbina, cuando sube la marea, la turbina queda bajo el nivel del agua, bajo el nivel del agua de mar. Es decir, eso es un asunto que está resuelto. La navegación marítima tiene resuelto el problema de los materiales. Así que por ese lado yo diría que existe la seguridad de que no va a haber problemas, que van a haber expertos en solucionar los problemas. Y además de eso, en las embarcaciones se usan mucho los ánodos de sacrificio, ¿no es cierto?, que prácticamente cierran, hacen que las corrientes que circulan tiendan a cero. Ahora, en relación a las centrales de bombeo, efectivamente, Erwin creo que lo mencionó, los noruegos tienen un convenio con Europa en general, donde ellos absorben todos los excedentes que tienen en Europa, porque no te olvides que muchas veces en Europa todavía están las plantas atómicas, y las plantas nucleares no resisten mucha variación, es decir, el 100% o el 100%. Yo, de hecho, viví en Europa en la época que teníamos una planta nuclear a, qué sé yo, a unos 30 kilómetros, donde de noche, como tenían excedente, a nosotros nos regalaban la energía eléctrica para calefaccionar en la casa, ¿no es cierto? Esa tenía costo cero. Y además de eso, el dueño del fondo, que prácticamente donde se instaló esto aquí, exigió que debajo de su fondo, para enfriar los reactores, pusieran unos serpentines para calentar. Entonces él tenía cosechas de trigo y maíz como 5 veces al año, en invierno todo nevado y en verano. Es decir, y por otro lado, en la isla de Hierro, en España, ya tienen un sistema de estos donde bombean con sistema eólico, ¿no es cierto?, de un acuífero al otro que está arriba en el cerro. Es decir, hay muchas, o sea, no son muchas, para decir verdad. Aparentemente no, como que es difícil entender el sistema, pero yo lo encuentro súper fácil. Sí, respecto al material, sí. Tú, Carlos, fuiste directo, disculpa si es que me tomé la palabra, antes que todo. Tú mencionaste directamente las hélices por temas de cavitación. Yo estaba pensando más por la pieza receptora del penstock de la caída. Hablando con ingenieros, me comentaban que habían desafíos de trabajar con turbinas con básicamente caídas con agua salada ya sobre los 200 metros. Quizá por ahí puede haber algo, no sé si puedes elucubrar un poco más sobre alguna otra pieza, pero sin ánimo de extenderme por la hora también, así que muchas gracias. No, bueno, todos son asuntos, efectivamente, lo que yo veo que puede suceder ahí es problema de cavitación, ¿no es cierto? Y la cavitación se puede producir por el difusor, ¿no es cierto?, la salida de la turbina, que no tenga un diseño adecuado. Es decir, todas son cosas que, mira, yo tengo contacto con una empresa que está en Checoslovaquia, que ellos se dedican exclusivamente a fabricar plantas que funcionan con agua de mar. Entonces, el problema es elegir el proveedor adecuado. Perfecto. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Yo, Lorena, hola, Rolf. Adelante.
Llegué tarde porque tenía otros compromisos, pero aquí me tienen. Ojalá que la estén grabando porque quiero escuchar lo que dijo Carlito. Sí, está Mira, grabada. Con relación al tema de las turbinas, sobre 200 metros van a ser turbinas Pelton. Y la verdad, la cosa es que la turbina Pelton, diseñada con materiales un poquitito más finos, acero inoxidable y qué sé yo, con el agua de mar no van a tener absolutamente ningún problema. Las turbinas normalmente, el mayor problema que tienen es cuando hay mucho material abrasivo adentro, por ejemplo, arenas que no se han logrado en el desarenador previo a la turbina, no se han logrado desarenar completamente. En consecuencia, yo creo que el tema de los equipos es un tema absolutamente factible y fácil de solucionar. Eso nomás era, gracias. Gracias, Rolf. Gracias, Rolf. Bueno, Lorena, si no hay más consultas y estamos ya en la hora. Me parece que no hay más consultas. No sé si alguien más. Consulta. ¿Se remata la última consulta? No hay más consultas. Bueno, siendo ya la hora y habiéndose cumplido el objetivo de esta charla, no nos queda más que agradecerle enormemente a Carlos por su realmente interesante y innovadora presentación, charla. Ojalá que esto pudiera prender en las instancias que corresponde para poder en algún futuro no muy lejano poder implementarlo. Gracias a la asistencia de todos los presentes, gracias a quienes han hecho consultas que indudablemente enriquecen la exposición de Carlos, y nos vemos en la próxima sesión, que será ya para la semana, después de la Semana Santa. Excelente, Carlos. Sí, gracias a todos. Y un abrazo, Carlos, a ti y a todos los participantes. Felicitaciones, Carlos. Excelente presentación. Buenas noches. Que estén bien. Saludos a Erwin, saludos a Sergio. Cuídense. Chao. Don Claudio Delgado.